El abracadabrante, Chema de los Ríos. Estamos a jueves y hoy ya, como es habitual, pues volvemos a nuestro ritmo normal, que es que tengamos a nuestro psicólogo Manuel González Batres cada semana a estas horas por aquí y bueno, es un placer tenerle como siempre y pasamos ya a saludarle. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Chema. Pues muchas gracias por esta introducción. Gracias. Para mí es un placer estar aquí y más con el tema que vamos a tocar hoy. Gracias a ti por venir y cuéntanos ya, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Pues para mí es uno de los grandes temas de la psicología, también uno de los grandes temas difíciles de estudiar de una forma científica, a pesar de los años que están ya detrás de este tema, que es el de la sincronicidad. Seguramente es un concepto que de alguna u otra forma se ha oído, a lo mejor algunos oyentes quizá incluso no lo han oído porque, bueno, es muy específico de un determinado área de la psicología. No podemos decir que toda la psicología científica englobe, ¿no? o se apodere de este término, sino muchas veces es una determinada, por así decir, escuela, ¿no? Dentro de la psicología, que viene de la línea de Jung, de la psicología que se llama psicología transpersonal también. Principalmente son los estudiosos de este tema, que para mí es fantástico, o sea, es un temazo, creo que es un poco estoy por decir hasta la piedra angular, ¿no? de la propia psicología, si la queramos entender en un sentido muy amplio, en un sentido que pueda englobar, ¿no? todo lo que es el inconsciente y todo lo que incluso hasta nos une a las personas, ¿no? En un cúmulo de situaciones que a veces creemos que son por casualidad. Y entonces vamos al famoso dicho de las casualidades no existen. Pues de eso se trata, es sincronicidad, de que las casualidades no existen, de que el azar no existe, de que todo tiene un trasfondo, no una explicación racional. O sea, esto sí que hay que dejarlo bien claro desde el principio. Parece que cuando vamos a que, fíjate qué casualidad que ha ocurrido esto, y decimos, bueno, las casualidades no existen, por algo será y tal, y tratamos de buscar una explicación racional, es que tampoco tiene por qué haber una explicación racional en el sentido científico, en el sentido de causa-efecto. Por ejemplo, vamos a situarnos. Tú estás pensando en una persona y de pronto esta persona te llama por teléfono. Y dijo, oye, fíjate qué casualidad, esto nos ha ocurrido muchas veces. Sí. Y ese es un fenómeno que podemos llamar de sincronicidad. Evidentemente no hay una causa en el pensamiento tuyo que atraiga de alguna forma que la otra persona tenga ese efecto de llamarte, pero son dos situaciones que ocurren a la vez, que es estadísticamente muy improbable que puedan ocurrir en el mismo momento y que precisamente por eso las llamamos situaciones de sincronicidad. Otra cosa es que le demos importancia o que no les demos ninguna importancia y nos quedemos con la simple casualidad y ya está, ¿no? Bueno, pues ese es el tema de la sincronicidad. Son situaciones que ocurren más o menos en el mismo momento, que están conectadas por algún tipo de situación y que la persona las evidencia como esto, ¿no? Como algo excepcional, como que, bueno, la expresión es esa, ¿no? Que muchas veces tenemos qué casualidad y luego ya acudimos a que, bueno, a lo mejor en el fondo no es tanta casualidad, por algo será, ¿no? Es un tema sin duda apasionante, todo hay que decirlo, pero también yo lo primero que me pregunto, claro, es que soy de los de qué casualidad, esto es una casualidad, ¿no? Porque aquí hay una dosis, si me permites decirlo así, de creencia, ¿no? A ver, es que eso es lo que... Precisamente, fíjate, venía pensando que una de las cosas, yo creo que al abordar un tema como este, es intentar dejar de lado, por un lado, el escepticismo absoluto, decir, pues todo tema es digno de ser estudiado de una manera o de otra, no decir, no, esto como no puede ser, pues no lo estudiamos. Otra cosa es que, fíjate cuántas veces, cuántos adelantos de la ciencia en un determinado momento no se podían explicar o se explicaban con fenómenos muy paranormales y luego, pues la misma ciencia, con el devenir de los años, lo ha podido explicar pues a la manera que explica las cosas la ciencia, ¿no? De una forma, valga la redundancia, científica, ¿no? Empírica y con experimentación. Bueno, pues lo mismo a día de hoy nos puede pasar con ciertos temas que son muy difíciles de abordar, para los cuales a lo mejor no hay un experimento que podamos diseñar, ¿no? No como tal, para poder ver de qué se trata.
Y entonces la actitud no debería ser, creo yo, a mi parecer, pues esto, como no lo podemos explicar, no lo estudiamos, esto no existe, esto fuera. A lo mejor tampoco tendría que existir a priori un decir, sí, creo en ello, pero vamos, como si fuera, bueno, pues vamos a ver de qué se trata, vamos a estudiarlo, vamos a ver qué es lo que dicen los distintos autores que sí que le han metido mano al asunto, más autores muy, muy importantes dentro del campo de la psicología. El primero, Jung, que en el año 51-52, parece que es en el 52, cuando publica un libro que es el de la sincronicidad como un principio de conexión acausal, dice acausal, es decir, no causal, eso no significa por azar. Ojo, esto es importantísimo. Significa que no hay una conexión causal, de causa-efecto, pero no tiene por qué haber. De hecho, él defiende la idea de que no es por casualidad la cuestión esta. Y lo publica, está publicado dentro de un libro que, fíjate el título del libro, o sea, no en vano. El libro se titula La interpretación de la naturaleza de la psique. O sea, dentro de ese libro, la interpretación de la naturaleza de la psique, o sea, ahí es nada, introduce todo este desarrollo del concepto de sincronicidad. Fíjate que él lo publica ya tardíamente en su vida, ya él es bastante mayor cuando aborda de lleno, ¿no?, este tema. Y le producía un cierto desasosiego, entre comillas, porque sabía a lo que se exponía. Es decir, un científico como él, una persona, bueno, de las catalogadas como de las más inteligentes del siglo XX, un portento, ¿no?, dentro del mundo de la psicología, aborda un tema que ya había abordado otros temas también muy controvertidos, pero aborda este tema y él sabía de sobra que la comunidad científica se le iba a echar encima. En especial la comunidad científica dentro del mundo de la psicología y de la psiquiatría, pues iba a ir a degüello. Y claro que lo sabía. Y quizá por eso no tardó mucho en publicar esto, en acumular muchos datos, en acumular muchas experiencias, en también rodearse de personas dentro del campo, incluso hasta de la física, que precisamente esto conecta mucho con esa idea de la física cuántica, de la relatividad del espacio y del tiempo, porque claro, si consideramos el espacio y el tiempo de una forma secuencial y rígida, pues ahí solamente se pueden dar, en todo caso, en el mundo de la ciencia, fenómenos de causa-efecto. Sí. Pero si podemos relativizar, como se hace en el mundo de esta otra física, digamos, de pequeños objetos moleculares y de la física cuántica, en definitiva, pues la concepción esta de espacio-tiempo, como ya decía Einstein, pues puede entrar en términos de relatividad y ahí, ¿ves?, poder producir fenómenos que difícilmente son explicables, pero que existir existen. Y bueno, pues ya digo, Jung fue el pionero en esto y bueno, luego ya han seguido pues una serie de investigadores pues muy interesantes. Tenemos otro libro, El azar no existe, Hawke, que a mí me llegó por azar, entre comillas, ya que el azar no existe, pues obviamente no me llegó por azar, por eso lo entrecomillo. Y bueno, pues precisamente, ¿no?, estaba yo con el tema este y de pronto, por casualidad, que no lo es, evidentemente, ya digo, en un sitio donde no venden libros, de pronto aparecieron una serie de libros de segunda mano, porque el señor de la tienda se había quedado con ellos, y uno de ellos precisamente era este. Y bueno, pues para mí también ha sido como, digamos, un avanzar en este tema de la sincronicidad. Claro. Y que es, ya te digo, que es muy difícil, pero también es como muy interesante. Cuando te has puesto el tema de Jung, es que ya llovía sobre mojado. Me doy cuenta que él fue muy amigo de Freud, fue incluso su discípulo, durante años se llevaron muy bien. Y bueno, empezó a estar un poco en desacuerdo con el maestro, entre comillas, en lo referente a la sexualidad. Sabemos un poco el papel de la sexualidad para Freud y el papel también del inconsciente. Jung no lo consideraba como que ahí se acumula todo lo reprimido y todo lo que no queremos, sino que el inconsciente tiene un papel creador, un papel en nuestras vidas fundamental. Y además luego introduce ya el concepto de inconsciente colectivo, es decir, de cosas que heredamos, ¿no?, de nuestros ancestros y que tiene que ver con el mundo de los símbolos y todo eso. Es decir, algo que va a enriquecer nuestra cultura psicológica impresionantemente. Entonces, claro, ya hay una ruptura con el modelo, digamos, del psicoanálisis oficial, hay una ruptura con, digamos, los cánones establecidos y, bueno, pues ya venía pues siendo una persona pues bastante criticada por muchos. Cuando ya introduce este elemento, pues mucho más. Pero ya digo, fíjate, han pasado más de 50 años, han pasado ya 70 años, casi 70 años, y todavía sigue siendo un tema y un poco en la oscuridad. Porque, ya digo, desde el punto de vista de la ciencia,
es complicado investigarlo, y entonces nos vamos a aquellos temas, sobre todo los escépticos, como has dicho tú, pues aquellos temas en los que definimos muy bien las variables, llevamos a cabo una serie de experimentaciones y confirmamos o desmentimos, y así va avanzando la ciencia. Y con temas un poco complicados como este, pues vamos ahí dejándolos de lado, diciendo, bueno, esto es para los que se dedican a lo esotérico, y no tiene por qué ser, ni muchísimo menos, no tiene por qué ser para un programa de Iker Jiménez, vamos, puede ser un programa de psicología perfectamente. No, claro, además aquí hay dos cosas muy importantes que has dicho. La primera, cuando yo me he manifestado como escéptico, pues claro, una cosa es ser escéptico y, digamos, coger estas cosas con cierta mesura y con cierta distancia, y otra cosa es negarlas o plantarlas directamente en el terreno de lo esotérico, ¿no? Exactamente. Yo, además, en ese sentido sí que estoy completamente de acuerdo con algo que tú has dicho, y es que hace 500 años había muchas cosas que eran consideradas esotéricas y hoy están perfectamente estudiadas a través de los años por los avances que ha tenido la ciencia. O sea, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que estos son temas muy interesantes que merece la pena, sin duda, estudiar, investigar, efectivamente, y ponerlos en el terreno de la ciencia, que es al que... Y luego, fíjate, si acudimos a estos libros, pues vamos a ver expuestos una serie de casos, muchísimos casos, viendo las coincidencias significativas. Se habla de coincidencia significativa porque nosotros le podemos dar o le damos ese valor en nuestra cabeza a la coincidencia que ha ocurrido, de ahí lo de significativa. Entonces, bueno, pues están exponiendo pues una serie de casos, viendo pues precisamente la enseñanza, porque el trasfondo un poco es que al final, detrás de cualquier coincidencia de este tipo, se encierra una posible enseñanza de la vida, se encierra una experiencia emocional. Por ejemplo, cuando tú te encuentras con un amigo al que hacía muchísimo tiempo que no veías, y de pronto, porque vas a un sitio que no tenías ni previsto ir y te lo encuentras allí, hay una experiencia emocional, decir, joder, qué alegría verte, si no fuera porque he venido aquí, cosas así. Entonces, como va a depender mucho del significado que nosotros le demos, ahí está lo interesante también del tema, que es que no hace falta recurrir necesariamente a la exposición de casos de autores o que les hayan ocurrido a otras personas, sino que uno mismo en su propia vida puede hacer un repaso de cosas que le han ocurrido como por casualidad y decir, pues vamos a ver qué ha podido significar en ese momento, ¿no? Y cosas que nos están ocurriendo. De tal forma que al contar nuestra propia historia, cuando damos significado a muchas de estas cuestiones, es como que entonces nuestra vida parece como que tiene ese punto podemos decir incluso de mitológico, es decir, que las cosas muchas veces no son como son al ser vividas, sino al ser contadas, porque al ser contadas le damos ese significado, que es de lo que se trata en el fondo. A ver, la sincronicidad tiene que tener como tres cuestiones para que exista como tal, para que podamos decir, ha habido, ¿no?, una sincronicidad, que es este significado, ¿no? Es decir, tiene que ocurrir algo mental y tienen que ocurrir un hecho y otro hecho, por tanto ya ahí tenemos las tres cosas, que coincidan en el tiempo. Entonces, esa coincidencia, luego experimentada en nuestra cabeza como algo significativo, es a lo que llamamos sincronicidad. Entonces, tiene que haber un cierto contenido psíquico que se correlaciona, digamos, con algo que puede ocurrir en la realidad. Por contenido psíquico también podemos ver, por ejemplo, la experiencia de un sueño. Estamos teniendo un sueño, soñamos con alguien, sigamos con el ejemplo del amigo al que te encuentras. Imagínate que hacía 20 años que tú no veías a este amigo, ni siquiera habías pensado en él, y una noche sueñas con este amigo, y al día siguiente te lo encuentras. Es decir, fíjate qué casualidad, acabo de soñar. Sí, esas cosas pasan. Claro, esas cosas pasan. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de sincronicidad, es decir, hay un hecho psíquico que es el sueño y hay una experiencia real que es que te lo encuentras. Se tienen que dar estos dos fenómenos. De tal manera que entonces, ahora está en ti darle un valor a eso, darle una explicación o tratar de ver qué ha querido significar en tu vida que te vuelvas a encontrar con esa persona. Fíjate que ahí, al encontrártelo al día siguiente, no hay una coincidencia en el tiempo. ¿Ves lo de la relatividad del tiempo que hablábamos? Porque han pasado unas cuantas horas, desde que tú lo has soñado hasta que te lo has encontrado. Sin embargo, estamos hablando de una coincidencia, porque evidentemente
el hecho de que sueñes y el hecho de que en unas horas te lo encuentras es algo que tiene una conexión. Para los escépticos dirán que es totalmente azarosa, y para los más crédulos en todo esto dirán pues que existe esa conexión porque de alguna forma hay un vínculo. Ahí se trata ya de dar explicaciones, pero no existe ninguna explicación definitiva, que hay un vínculo entre vosotros dos que de alguna forma os une, ¿no? Más allá de lo distanciados que podáis estar. Un poco la misma explicación que se da para los mellizos gemelos, ¿no? Que cuando están muy separados, a lo mejor uno tiene un dolor y al otro, que este tipo de experiencias se han tenido, al otro en el mismo instante le duele. No, pero si están a 5.000 kilómetros, no se han comunicado, ¿cómo es posible? Pues se dan ese tipo de circunstancias. Entonces, bueno, no hay una explicación muy clara para ello, pero son hechos que se dan. Y ya digo, los dos extremos, pues ese es el de la escepticidad máxima y el de la credulidad también máxima. Y entre ellos, pues está el espacio para el estudio, ¿no? Para el estudio de todo esto. A mí, obviamente, como psicólogo, pues me han ocurrido muchas experiencias de sincronicidad. Muchas personas que a la hora de comentarme, pues, sus problemas en la consulta y al hablarme de sus vidas, pues han ido exponiendo cosas que han ido ocurriendo que dicen, joder, qué increíble que haya podido existir, qué casualidad, ¿no? Decimos, con el mundo de los sueños, con todo, en definitiva, ¿no? Un tema muy interesante. Además, claro, estábamos hablando de que de personas que esto no lo han estudiado cuatro marginales, claro, lo ha estudiado Jung y hay autores. Y a partir de ahí, pues fíjate, todos los seguidores de esa escuela junguiana de psicología analítica, que llamamos, y luego, bueno, pues de la psicología transpersonal, que fíjate, son dos escuelas ahora mismo que tienen muchísimo auge, mucho, en todo el mundo de la psicología, porque yo creo que quizá estamos en un momento en el que la persona también está ávida de levantar un poco la vista del suelo y decir, joder, si es que ocurren más cosas de las que podemos percibir, observar, manejar, y que aunque no tengamos una explicación clara, son cosas que nos impactan, que nos emocionan. El ejemplo del amigo, mira, hay un ejemplo de un curso que es una persona, había fallecido su madre y entonces una noche sueña con ella. Está ahí todo normal, es habitual, ¿no? No recuerdo la hora, a las 3 de la mañana aproximadamente, ¿no? Se despierta, claro, un poco angustiada, y en ese mismo instante suena el teléfono. Le llama una muy buena amiga suya, había una conexión muy grande entre las dos personas, y le dice, mira, te tengo que llamar, no digo el nombre de la persona, te tengo que llamar porque es que, perdona la hora, pero es que acabo de soñar con tu madre, me ha impactado mucho. Fíjate, al mismo tiempo estaban soñando las dos amigas. Pero no queda ahí la cosa. Al día siguiente se encuentran con una tercera amiga, las tres estaban muy unidas, no eran las dos solas, sino estas tres amigas, y la tercera amiga dice haber soñado también con su madre, fallecida muy poco tiempo antes, prácticamente a la misma hora que las otras dos. Aquí tenemos una coincidencia que evidentemente podemos considerar como estadísticamente muy poco probable, y lo significativa que pueda ser va a depender del valor que le dé la persona a la que se le ha muerto su madre, y que probablemente pues para ella es una experiencia emocional muy fuerte y muy sentida, y que seguramente le pueda aportar un valor en su vida, más allá luego de la explicación que le dé, porque yo no hablo de explicaciones ni metafísicas ni de ningún tipo, porque obviamente no es mi campo, ni siquiera el de la filosofía, pero la persona en cuestión, al tener esa experiencia tan fuerte, una experiencia luminosa, podemos decir una experiencia que le impacta, pues puede sacar sus propias conclusiones que le pueden ayudar muchísimo en el trabajo de duelo que tenía con respecto a su madre fallecida. A mí ahí, perdona que me baje tanto a lo terrenal, pero a mí ahí se me ocurre pensar que depende de lo que estuvieran soñando, ¿no? Claro, porque el sueño ya no recuerdo muy bien, está claro que el motivo era del bueno, sueño, era malo, era... El motivo, creo recordar que era bueno, pero era impactante, o sea... A veces en los sueños no es solamente, bueno, el tema de los sueños que abordamos en un día queda pendiente, digamos, que lo profundicemos muchísimo más, porque forma parte también. Deberíamos hablar varios días. Sí. Pero fíjate, muchas veces en los sueños, cuando tenemos una pesadilla y despertamos y luego, bueno, en el día, ¿cómo me pude angustiar por esta pesadilla si es una tontería, ¿no? Pero claro, cuando estás dormido, te parece todo como muy agrandado,
con una experiencia emocional, en el caso de una pesadilla, terrible, y a lo mejor el contenido no es muy fuerte. Sí, Aquí de lo que se trata es que el contenido, o sea, el emocional, era impactante. Es la sensación. No tanto tenemos, lo que estaba ocurriendo, que era la presencia de la madre en el sueño. Sin embargo, era más la sensación de tener delante a esa persona, era como, ¿qué está ocurriendo aquí? En el sentido de emocionarte, de sentir que alguien importante en tu vida de pronto está presente, ¿no? Uh-huh. A ver, el sueño de personas el sueño con personas que han fallecido es muy frecuente, sobre todo en las primeras etapas del duelo. Ahí ya podemos ver en cada caso individual qué puede significar desde un punto de vista psicológico, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que tú habías dicho, si es un sueño en forma de pesadilla, si es un sueño agradable, si es que la persona parece como que viene a comunicar algo, a cerrar algo que a lo mejor había quedado pendiente. Son muchas las variables que puede haber. Por eso ya digo que cada cual le tiene que sacar el significado que para ella sea importante en su vida o ya digo, le pueda significar algo con lo que seguir adelante de una forma mucho más positiva. Uh-huh. Si te parece, Manuel, vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos este tema. Bien, pues aquí seguimos con Manuel González Batres. Es curioso porque estamos hablando de sincronicidad hoy y también nos hemos metido de refilón en el tema de los sueños. Yo le decía, es que esto de los sueños da mucho de sí y tenemos que seguir hablando de ello, pero vamos a retomar un poco el tema de la sincronicidad. Estábamos hablando de cómo grandes autores lo han enfocado y a mí me gustaría que Manuel nos pusiera pues algún ejemplo de esas cosas que nos cuentan los libros acerca de la sincronicidad y que, tal y como él nos decía, no es algo marginal dentro de la psicología, sino que hay corrientes que a partir de Jung lo han estudiado, se han interesado mucho por el tema y realmente le dan mucha importancia. Algo que como también hablábamos, pues tiene sus fans, por decirlo de alguna manera, o gente que lo lleva muy a rajatabla y considera que es una realidad palpable y que es así, y otros que me iba a incluir yo me quedo en medio, o sea, yo me quedo ahí donde ni me lo creo ni me lo dejo de creer. Bueno, es un buen terreno para precisamente estar abierto. Me gusta, o sea, es un tema que me gusta precisamente investigar porque yo creo que ahí hay algo que tenemos pendiente de explicar. Yo creo que los que hablan de casualidad reducen... Es que hay casualidades que no pueden ser casualidades. Lo que pasa es que, claro, yo como periodista escéptico que soy, necesito buscar esa causa-efecto que es imposible en este tipo de fenómenos, ¿no? Claro, yo creo que, fíjate, si introducimos, ¿no?, el esquema que propone Jung, también incluso desde la física, que es muy básico, es como dos líneas, ¿no? En el polo de una de ellas está el tiempo, en el polo de esa misma línea está el espacio, y en uno está la acausalidad, que sería aquellos fenómenos que no tienen una explicación, digamos, causal, y por el otro lado, pues eso, ¿no?, la causalidad, es decir, las que tienen una causa. Entonces, digamos, en ese conjunto, en ese cuadrado, ahí podemos incluir todos los acontecimientos que van sucediendo, ¿no?, en el mundo. A ver, mira, desde una explicación así muy, muy básica, ¿no? Si el mundo, el universo, digamos, está en expansión desde un principio, en un principio está todo conectado, ¿no? Nos vamos expandiendo, pero de alguna forma esa conexión sigue estando por muchos millones de años luz que haya entre unas cosas y otras. Bueno, esto un poco como posible explicación, aunque ya decimos que hay muchísimas alternativas. Pero bueno, es interesante acudir a las distintas teorías. Hay un ejemplo en el libro de interpretación de la naturaleza de la psique de Jung, que yo a veces lo leo y se lo leo a algunos de mis pacientes para que, por lo menos sientan la curiosidad de este tema, que dice así, lo voy a leer literalmente, dice: un cierto señor de Camps recibió en una ocasión, cuando niño, en Orleans, un trozo de plum pudding de un señor llamado Fungibu. 10 años más tarde, vio en un restaurante de París otro plum pudding y solicitó una porción. Resultó, empero, que el plum pudding ya estaba pedido y el cliente no era otro que el señor Fungibu.
Fíjate casualidad, pero espérate, no queda ahí la cosa. De Orleán a París, 10 años después, etcétera, etcétera. Muchos años después, el señor de Camps fue invitado para comer un plum pudding como especialidad rara. Durante la comida hizo la observación que ahora solo faltaba que apareciera el señor Fungibú. En el mismo instante abrióse la puerta. Entrando un anciano, al parecer muy desorientado, era el señor Fungibú, que, equivocándose de dirección, había llegado hasta esta reunión social. Fíjate, 3 acontecimientos repartidos en el tiempo y en el espacio, en 3 sitios muy distantes unos de otros, que conectan a 2 personas. Claro, decimos, qué casualidad, es muy, muy improbable. Como ha pasado podemos leer también en algunos de estos escritos, ¿no? Ese fenómeno es muy, muy interesante, ¿no? Que ha pasado el libro que llega a manos del propietario que se lo había quedado olvidado en un vagón de tren o que lo había vendido en un de segunda mano y después de años vuelve a llegar, ¿no? Es decir, como que parece que las cosas tienen, bueno, ese tipo de cosas ocurren, son muy interesantes y todo va a depender de ese significado, de esa experiencia, de ese aprendizaje o simplemente del sentido que le queramos dar. En el libro del azar no existe, de Hawke, en este podemos ver cientos de casos. Además, el autor lo analiza, desde mi punto de vista, muy bien, porque detrás de cada uno de esos casos hay como una especie de sentido que la persona le da para orientar incluso su vida. Vemos casos, por ejemplo, de personas que se conocen y de ahí surge una relación de pareja, una relación de amistad, una relación de trabajo, tantas y tantas cosas, que es porque hay personas que están muy vivas, muy despiertas a introducir este fenómeno en sus vidas y entonces, pues al darle ese sentido, es como que están dando mucha importancia como precisamente argumento a hacer caso como consejero, vamos, como si el acontecimiento en sí mismo fuese un consejero de qué es lo que tengo que hacer, una respuesta de la vida. Hay no lo recuerdo muy bien ahora por no andar buscándolo en el libro, pero a mí me llamó mucho la atención una chica descendiente de una tribu india. Fíjate que estas personas tienen muchas costumbres que podemos considerar esotéricas, pero que en sus prácticas pues tienen un significado, tienen una explicación, tienen todo un bagaje que no podemos ni muchísimo menos menospreciar, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, entonces está pelando a lo que voy, está pelando una manzana, se cae la cáscara y dice la abuela, espera, vamos a ver la letra que forma la manzana. Entonces, la abuela, que era muy experta, digamos, en esas cosas, le dice, no recuerdo la letra que era, imaginemos que era una D. Una D, dice, la chica era una niña todavía, dice, el hombre con el que te vas a casar empezará por la letra D. Bueno, hasta ahí bien, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver el apellido. Entonces dice la niña, ¿no? Entonces se vuelve a caer otra cáscara y dice, vamos a ver el apellido. Y el apellido me parece que también era otra D. Y dice, bueno, pues empezará por D su nombre y por D el apellido. Imaginemos que son estas 2 letras, que no estoy muy seguro. Sí. Bueno, era una niña, pasa el tiempo, dice que pasó su adolescencia pues intentando conocer a alguien. Ahí podemos hablar, ¿ves? No de sincronicidad, sino podemos hablar de que va buscándolo. Está condicionada, claro. Exactamente. Ahí sí que sería un fenómeno de causa-efecto clarísimo. Va buscando a alguien entre sus conocidos, en los chicos que va conociendo, que se pudiera llamar de punto, ¿no? Y dice que bueno, que sí, que conoció a alguien, pero que no le gustó, que no, bueno, total, que no se dio el caso. Ya pasaron los años, se hizo más mayor y ya por fin se enamora de una persona que no tenía las iniciales de D para nada. Dice, bueno, pues mi abuela pues se habrá equivocado, pues lo que fuera, ¿no? El caso es que después de un tiempo va a la casa donde este chico había pasado su infancia y suben al desván donde él tenía pues todos los trastos viejos, ¿no? Sí. Entonces sacan una flauta y se pone a tocar y dice, oye, qué bien tocas la flauta, no sé qué y tal. Y dice el padre del chico, dice, joder, y tanto, nos tuvo un año entero nada más que tocando la flauta que nos tenía todo el ruido. Dice, sí, de tanto tocarla, me llamaban en el colegio, y era un flautista de una serie de dibujos animados o algo así, cuyas iniciales eran DD. Es decir, claro, no podemos hablar de causa-efecto porque la chica no lo sabía, había ido buscando y se había encontrado con que se había enamorado con alguien que se llamaba de otra forma. Pero fíjate por dónde estas casualidades de la vida, podemos decir, a este chico en su infancia de apodo lo tenían con esas 2 iniciales. O sea que de alguna forma
se había cumplido este pronóstico de la abuela. Bueno, de la abuela no, de la manzana. De la manzana. En este caso. No, pero claro, aquí en este ejemplo podemos ver como al final hay personas que de alguna manera tienen tendencia, como tú decías, a estar muy pendientes de estas cosas, porque en realidad esta chica durante muchos años había estado casi que buscándolo, ¿no? Estaba condicionada por aquello que le habían dicho una manzana, que yo... Cuidado, que eso nos puede pasar muchas veces cuando alguien nos dice un pronóstico de lo que sea. Cuidado, porque a veces nos sugestionamos mucho y precisamente ahí está la profecía autocumplida de la que hemos hablado alguna vez. Vamos haciendo para que eso ocurra. En este caso, afortunadamente para ella, no ocurrió en un primer momento, es decir, dejó que su corazón se enamorase de la persona que realmente le gustaba, independientemente o en contra, incluso todavía más a favor de esa sensación de enamoramiento, se enamoró de alguien que no tenía esas iniciales, pero luego al encontrarse ahí por casualidad, volvemos a entrecomillarlo, con años después, con que a esta persona se la llamaba, digamos, por esas iniciales, fíjate lo importante que fue para ella, porque ahí le dio el sentido, un sentido que probablemente no le faltaba a la relación, pero que todavía la llevó a un estadio mayor de decir, es que esta es la persona. O sea, si estaba dudando por algún momento, ya se acabó, ya no hay ninguna duda. Ahí es donde quiero llegar a parar, en definitiva, como resumen y como colofón del programa de hoy, que es que estemos atentos a estas casualidades que nos ocurren en la vida y que nos dejemos un poco impregnar por ella, más allá de que creamos, no creamos, que no se trata de eso, y tratar de ver qué sentido puede tener, qué experiencia podemos sacar de ahí, qué nos puede aportar, en definitiva. Es decir, que nos preguntemos sin más sobre el significado para nuestras vidas. Entonces, veremos que todo acontecimiento que nos ocurre en el día a día, pues es importante, forma parte de nuestro mito personal, ¿no? Y ya está, sin más. Yo, claro, lo que ocurre es que al final, pues, me parece que entra un poco en el terreno también de la susceptibilidad, ¿no? Es algo muy subjetivo, ¿no? Totalmente. Ese, fíjate, se nos había olvidado, quizá, menos mal que lo has metido, el término clave. Es subjetivo, porque cuando uno de los factores, que es el factor mental, está en juego, ahí ya está el factor subjetivo. A ver, podemos decir que subjetivo a lo mejor es todo, bueno, pero no vamos a rizar el rizo. Esto es un micrófono, ya está. Convenimos en una sociedad en la que necesitamos poner nombres a las cosas para poder entendernos, convenimos todos que esto es un micrófono. Ahora ya el sentido, es decir, que cada uno le dé, me puede parecer más bonito, más feo, con más, yo qué sé, el valor que le quiera dar. Eso ya es totalmente subjetivo. Por tanto, cuanto más en este tipo de acontecimientos. Es decir, hay un fenómeno que es observable, que lo podemos grabar por medio de estos aparatos que tienes aquí, lo podemos grabar y por tanto podemos decir es objetivo, y luego ya el factor totalmente subjetivo, que es el factor mental, es decir, el valor que le queramos dar, desde cero valor, es decir, desde el valor de esto es pura casualidad y punto, hasta el valor máximo, que es creer que forma parte de los aprendizajes que la vida nos va ofreciendo para elevarnos, ¿no? Para ser, yo creo que más completos, por así decirlo. Sí, está claro que algo tenemos que aprender de este asunto. Yo ahí estoy completamente de acuerdo con Manuel y creo que sí, de alguna manera, pues también nos corresponde estar pendientes de la realidad que nos rodea y estas cosas que suceden, pues de alguna manera también tiene un toque un poco de lo que intentamos impregnar siempre estas reflexiones que hacemos, ¿no? De que las cosas nos sirvan para pensar. Exacto, y para mejorar, ¿no? Y para mejorar y para ver que nuestra vida tiene un sentido y que depende de nosotros, de esa subjetividad, el dárselo. Y luego ya, si estamos en una situación de flow, es decir, nos encontramos bien y dejamos que las cosas ocurran... Eso del flow te ha quedado muy reggaetonero, ¿eh? Pues porque tenemos es que es otro de los temas pendientes, acuérdate que lo dijimos. Entonces, pues bueno, pues lo que nos vayamos encontrando por el camino, pues a lo mejor precisamente forma parte de lo que nos tenemos que encontrar para lo que tú dices, para reflexionar y para darle ese valor subjetivo que amplíe nuestras miras. Es un tema muy interesante, sin duda, y bueno, supongo que en alguna otra ocasión volverá a surgir porque al final... Son cosas que impregnan varios momentos de nuestra vida, ¿no? En cualquier aspecto, en cualquier ámbito, ya sea el laboral, sea el personal, sea algo puramente accidental o de ocio.
nos podemos encontrar una sincronicidad de estas. Probablemente tenga mucho que ver también, porque aquí, claro, si vamos enlazando temas con lo que... con este cerrar el círculo, con cosas que nos han ocurrido en un determinado momento, como precisamente en ese momento a lo mejor no tenían el valor y luego transcurrido un tiempo, nos volvemos a encontrar y dices, fíjate qué casualidad, ¿no? Si no hubiera ocurrido aquello, es conectar los puntos que decía Steve Jobs, ¿no? Uh-huh. que existe en la vida. Entonces, ahí vemos cómo son cosas que no están ocurriendo al mismo tiempo, pero tienen un significado más allá de ese espacio. Es decir, cómo lo que hacemos es menguar esa sensación de tiempo. Total, que a lo que vamos, de lo que se trata es de eso, de dar significado, dar sentido y ver que las cosas pues nos pueden hacer tener otro punto de mira si levantamos la mirada y pensamos que no todo tiene que ser 2 y 2 igual a 4 y ya está, ¿no? Uh-huh. Que está claro que en muchas ocasiones no lo es. Exacto. Manuel, muchísimas gracias por estar una semana más haciéndonos pensar, haciéndonos reflexionar y poniendo estas semillas en nuestra cabeza para construirnos una mentalidad más sana, más constructiva y ser un poquito más felices, que al final es lo que buscamos, ¿no? Pues sí, al final el dicho de no hay nada como llegar a tiempo, ¿ves? Uh-huh. Tendría mucho que ver con esto, es de estar en el momento oportuno, en el sitio oportuno y ya está. Y cuando esto ocurre, pues fíjate, uh-huh. No hay mayor, podemos decir incluso que suerte, ¿no? Pues sí, que sería duda. Otro tema parecido al de la casualidad, ¿ves? O al del azar, llamarlo suerte. Pero hay mucha gente que dice que la suerte no existe, es decir, que hay que buscarla y hay que trabajársela. ¿Qué melón acabas de abrir, la suerte? Pues para otro día. Para otro día.